Muy buenas noches, señor presidente. El proyecto de presupuesto presentado con media sanción proveniente de la Cámara de Diputados debiera haber sido la herramienta fundamental de una política económica implementada por la gestión gobernante como marco virtuoso en que debieran haberse desenvuelto las variables macro de crecimiento de nuestra economía, brindando confianza para propios y extraños respecto de sus decisiones de invertir en el país hoy. Muy por el contrario, ni siquiera genera ya la suficiente confianza en su mayor acreedor financiero, el FMI, quien ya ha dado a conocer públicamente sus dudas respecto de las reales posibilidades de cumplimiento de sus metas. Este presupuesto, con focalización en los mercados, prioriza a la renta en desmedro del hombre y de la mujer de carne y hueso, que deja de lado a los niños, a los abuelos, a los más vulnerables, embiste también contra productores, contra pymes, contra emprendedores, industriales y comerciantes. En resumen, golpea a la Argentina toda. Porque si tenemos que hablar de la salud, cuando se decidió la unificación del Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo Social, lógicamente se trajo zozobra a los trabajadores del sector, que vieron muy probable a partir de ahora el aumento de la precarización laboral, o peor aún, la ocurrencia de despidos masivos, como ya ha ocurrido en otras áreas. Este presupuesto prevé una participación de los gastos totales en salud del 0,8% del PBI y propone un incremento anual del 31,8% del gasto en comparación con el actual, quedando 2,2 por debajo de la inflación proyectada en el mismo presupuesto, un 34,8%. Si a esto le sumamos la caída del 16% en términos reales que se produciría en este año, significaría una caída acumulada del 18,2% en términos reales en materia de salud pública en solo 3 años de gobierno. A esto hay que sumar que las transferencias a las provincias en salud disminuyen en términos reales porque aumentan solo un 10,7% contra casi un 35% de inflación. El mismo análisis se repite en casi todas las partidas de salud y en general las del gasto social, cuyos incrementos son por debajo del 34,8% proyectado de inflación. Mientras tanto, se pretende destinar tan solo a servicios de la deuda pública 5 veces el importe total destinado a salud. Hablemos un poco del gasto social. Muchos rubros de seguridad social quedaron por detrás de la inflación, aun aquellos cuyo compromiso con el FMI eran para protección a los más vulnerables, e inclusive con dispares incrementos entre ellos, a pesar de estar incluidos en la misma ley de movilidad. Es el caso de las jubilaciones y pensiones contributivas. En comparación a las asignaciones universales por hijo y las pensiones no contributivas.
En el caso de los beneficiarios de las pensiones universales para el adulto mayor, que son igual al 80% del valor de la jubilación mínima, se les prohíbe el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Como si esto fuera poco, ahora se les niega el carácter universal de la prestación, que los hacía acreedores de ella por el solo hecho de contar con la edad suficiente, mientras que ahora se pretende como condición para su otorgamiento previas evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales del ANSES. Este presupuesto que minimiza la inversión social y sobre todo recrudece la vulnerabilidad, hace hincapié en las personas con discapacidad, lejos de priorizarlas en las políticas y estrategias de lucha contra la pobreza. Vemos el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en todas las instancias, recorte de derechos como las pensiones no contributivas, recortes en medicamentos, transportes y escuelas especiales, servicios de rehabilitación y apoyos para la educación inclusiva del programa federal Incluir Salud. Para la provincia de Formosa, este presupuesto 2019 significa una reducción del 15.80% de las pensiones por discapacidad. Si hablamos de la educación y comparamos con el presupuesto actual, el incremento es de apenas un 13.7% en términos nominales para el 2019, lo cual quiere decir que en términos reales significa una real reducción del 15.7%, y eso sin contar que en el 2018 ya se prevé una caída del 14% por efecto de la inflación. Daría una caída acumulada en más de 2 años de casi el 30%. A esto hay que sumarle las transferencias de gastos corrientes a las provincias en este rubro, que se reducirá en un 13.5%, lo cual repercute en forma directa sobre las propuestas salariales a los docentes, quienes percibirán menos que en 2018. Y con respecto de los gastos de capital, esto en infraestructura escolar también disminuirán un 0.5%, y todo esto solo en términos nominales. Rubros muy importantes como infraestructura y Plan Nacional de Educación Digital son los más afectados, con una reducción del 69% y el 58% respectivamente. Le siguen fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, con 57% menos, y gestión educativa y políticas socioeducativas con 46% menos. En ciencia y técnica también hay una reducción muy importante, del menos del 31%. Y si no se ocuparon de las necesidades de las personas, menos esperemos que se ocupen del mantenimiento y expansión de la infraestructura del país. En la obra pública es importante destacar que en el escenario más optimista el Gobierno Nacional estima gastar solo 90.000 millones de pesos, un 3% del total, en gasto de capital en el próximo año. Es decir, que porcentualmente significa invertir en obras menos de la mitad de lo presupuestado este año, que fue un 7.6%, pero con un escaso nivel de ejecución. En mi provincia se traduce como la paralización de importantísimas obras estructurales, básicas,
que impactan directamente sobre la gente. Y me estoy refiriendo al gasoducto que atraviesa paralelamente a la Ruta 81, a la obra trascendental del acueducto de agua potable de Formosa, al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, ya con un 80% de avance, a viviendas para comunidades aborígenes que directamente no fueron tramitadas ni insertadas en el presupuesto, y a una disminución radical del número de viviendas para gente de escasos recursos. Es fundamental, y un punto aparte, destacar y hacer mención a la supresión del Fondo Federal Solidario. Un fondo federal que llegaba hasta los rincones más alejados de nuestra provincia con sus beneficios. Revitalizaba a los pueblos del interior, ocupaba mano de obra local, capacitaba a mano de obra calificada, dinamizaba el comercio de insumos y materiales de obra de cada lugar, abría vías de comunicación entre localidades aisladas, generaba consumo, dinamizaba el proceso productivo. Fundamentalmente destaco, como así también otras provincias, el reclamo por la recuperación del Fondo Federal Solidario para todas las provincias. Específicamente, la eliminación de este fondo para la provincia de Formosa significa más de 1.370 millones de pesos, en su mayor parte destinados a la construcción de rutas, caminos, centros de salud, escuelas primarias, albergues, jardines de infantes, los famosos techos azules de mi provincia. La decisión del Gobierno de practicar el endeudamiento público como su principal opción de financiamiento, en lugar de poner en marcha una necesaria reforma fiscal y políticas de incentivo que alienten a la generación de riqueza, a estimular la producción, la industria, la incorporación de nuevas tecnologías, la generación de empleo, el emprendedorismo, el crecimiento de la demanda, la inversión en capacitación, entre otras, ha provocado en la economía una espiral descendente que solo conduce a la especulación financiera y a la fuga de capitales y a una tremenda puja distributiva interna. La política de endeudamiento de este Gobierno no tiene parangón en la historia argentina y no solo afecta este presupuesto, sino que el esfuerzo descomunal a que se obliga a la sociedad argentina toda alcanzará a más de 100 presupuestos como este. En esta política de exponencial endeudamiento público, la que hace sentir sus efectos en las cuentas presupuestarias del Gobierno nacional, no es casual que los servicios sociales como educación, cultura, salud, seguridad social, subsidios económicos al transporte y a la energía tengan variaciones negativas en este presupuesto. En tanto se destacan los servicios de la deuda pública con exagerados incrementos. Constituye la prueba cabal de la impresionante transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables de la economía hacia los poderosos sectores exportadores y financieros. Para que las provincias puedan cumplir en forma simultánea el pacto de responsabilidad fiscal con la Nación y con este presupuesto, que es fiel imagen del programa de reducción del déficit fiscal
firmado con el FMI, la única forma es que su PBI provincial crezca en la proporción suficiente y necesaria para lograr un autofinanciamiento que cubra el desfinanciamiento que van a provocar estos dos compromisos. En el contexto que les espera, con un dólar superalto, reducción salarial que lleva a reducción de la demanda local, cierre de fábricas y pymes, reducción de las jubilaciones y el salario, enfriamiento de la economía. Estas metas de crecimiento del PBI solo podría ser alcanzado por aquellas provincias con perfiles productivos y capacidades netamente exportadoras, siempre y cuando puedan franquear las políticas proteccionistas de Estados Unidos y Europa para los productos primarios argentinos. A las otras provincias, a la mayoría, el ajuste va a pasar necesariamente por el salario público, las jubilaciones, por el gasto social, la quita de subsidios, los tarifazos, la disminución de la obra pública. Es por todo esto que una vez más, en nuestra experiencia como pueblo, queda nuevamente demostrado que existen dos formas antagónicas de gestionar la política. Una, netamente a favor de la gente, con raíces profundamente arraigadas en el pensamiento humanista y cristiano, y la otra, la del ajuste, la del abandono, del endeudamiento, de la desinversión y del unitarismo. Y este presupuesto, señor presidente, es el mejor ejemplo de ello. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Vivimos en una Sudamérica convulsionada que tristemente en la actualidad no ve realizado ni concretado sus anhelos de grandeza. En su seno contiene a una Argentina que todavía y por varios años tampoco va a poder realizarse. Y aún peor, hoy observa cómo su soberanía económica, política y financiera es entregada en manos foráneas por sus propios mandos políticos. Y en esta Argentina, señor presidente, está mi provincia, es Formosa. Allí existen soñadores que no se rinden, soñadores que no pactan con la adversidad, soñadores que no claudican y que luchan solidarios por su realización, siempre unidos y organizados. Y mucho más aún, en las peores circunstancias, como son estas, con muchísima fe y con muchísima esperanza. Por esos soñadores, señor presidente, mi voto es negativo. Muchas gracias.